Hola chicos, esta es la ayudantía grabada que voy a realizar para la ayudantía número 5 y 6. Aquí debo agregar el 5, y que más de que nada está enfocada para que les sea de guía y de repaso para el control y el próximo certamen que tienen, ya que estos contenidos son los que principalmente van a entrar, más unos más que van a ser para el certamen. Bueno, comenzando con la ayudantía número 5, el primer ejercicio corresponde a que f sea continuo en 0,0. Bueno, la primera parte es un ejercicio de continuidad. Para el punto 0,0 nosotros sabemos que la función es 0 y tenemos que comprobar para resolverlo que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función, que en este caso corresponde al valor absoluto esta, de esta forma, sea el valor en 0,0. Es decir, el límite de la función tiende al valor en que realmente es 0,0. Entonces tiene que dar 0. Por lo tanto, vamos a desarrollar este límite y para eso voy a pasar a la otra diapositiva. Bueno, este video lo grabo más que nada porque no soy muy bueno haciendo pautas, haciendo los detalles y prefiero poner una explicación verbal en audio, por decirlo así, en un video y desarrollarlo. Bueno, este límite podemos, por la forma que está aquí abajo, esta forma nos indica directamente que hay que resolverlo por polares, haciendo el cambio de variable de que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Entonces nuestro cambio va a quedar r seno de teta, raíz del valor absoluto de r coseno de teta en un cúbico en una raíz, dividido en x cuadrado más y cuadrado. Lo siguiente, r siempre va a tender a ser un número, lo vamos a considerar como un número positivo. Entonces vamos a tener que r seno de teta y el r va a salir del valor absoluto, va a estar elevado al 3 y luego en una raíz. Es decir, elevado a 3 y por la raíz estará en medios. Mientras que el coseno de teta va a estar en el polar absoluto, un 3 y una raíz. Dividido en... Ah, y aquí me equivoqué en detalle, el de abajo se me olvidó pasar la polares. R cuadrado coseno de teta cuadrado más r cuadrado seno cuadrado de teta. Abajo ya sabemos que va a quedar r cuadrado. Juntando las r vamos a tener r 5 medios dividido en r cuadrado y todo lo que quedaría en función del ángulo. Y finalmente, cuando nosotros apliquemos el límite, que aquí omití en escribirlo, esto se va a simplificar. Toda esta estructura va a quedar como r a la 1 medio. Y cuando el límite de r tiende a 0, todo esto de aquí va a tender a ser, bueno, exactamente lo mismo, pero con un 0. 0 por todo lo demás. Pero como el 0 va a dominar todo, va a quedar en 0. Y eso coincide con lo que habíamos propuesto antes, que debería dar 0. Entonces con eso demostramos, o mejor dicho, verificamos que es continua. Primer punto, listo. Número 2. Calcule si existen las derivadas parciales eh, respecto a x en 0,0 y respecto a y en 0,0. Para ello, lo que tenemos que realizar es aplicar la definición de derivada. Definición de derivada es f respecto a x en un punto a, b, corresponde al límite cuando h tiende a 0 en la función evaluada en a, y como estamos derivando respecto a x, aquí es cuando aparece el término h, más h, b menos f de a, b, todo eso dividido en h. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Y en el caso para y, vamos a utilizar la misma estructura, pero modificada un poquito. Si vamos a querer derivar respecto a y, lo que va a cambiar va a ser dónde va a estar el h. En vez de estar con el primer valor, va a estar con el segundo. Va a quedar b más h. Ese va a ser el cambio. Si es que fueran tres variables, por ejemplo, la función fuera
con una variable a, b, c, y estuviéramos derivando respecto a z, el tercer valor sería el que tuviera el h, por ejemplo. Y así se puede generalizar para más variables, en caso de ser el caso, y valga la redundancia. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que sería la ecuación. Entonces vamos a separar y vamos a tener que la derivada de f respecto a x en el punto 0,0, es decir, aquí ya notamos que a es 0, a es igual a 0 y b es igual a 0. Esas son las condiciones que vamos a tener. Por lo que cuando reemplacemos en la fórmula vamos a tener límite de h tiende a 0 de f de 0 más h. 0 más h al final va a quedar h, 0, menos f de 0,0 dividido en h. Ahora vamos a tener que utilizar la información de la derivada. Para eso voy a recortar la pantalla de aquí. Entonces, para tener la función en la mano, la voy a recortar y pegar aquí abajito, para que se vea aquí en este bordecito. Ahora, ¿qué nos indica esta función? La parte de abajo nos dice que cuando x y y sean 0 y 0, sí o sí nos va a dar como valor la función 0. Entonces, este valor de acá siempre va a ser 0. Eso es lo que va a ocurrir con este valor. Y ahora, el segundo, como no es 0,0, sino que es h,0, h,0 es distinto de 0,0. Entonces eso nos va a indicar finalmente de que no vamos a usar la expresión de abajo, esta no, vamos a usar la expresión de arriba. Y nos va a quedar una cosita más o menos larga. Y es 0, entonces nos va a quedar 0 multiplicado por h, que sería h, valor absoluto, de x cúbico, ya que al final este sería nuestro x, este no sería nuestro y. Dividido en 0 cuadrado, no, mentira, h cuadrado más 0 cuadrado. Todo eso dividido en h, cuando el límite de h tiende a 0. Ahora, retomando esta expresión, control C, siguiente diapositiva, ya se pusieron las demás diapositivas. Siguiente diapositiva. Ahora, vamos a desarrollar esto. Y aquí tener mucho cuidado con la forma de utilizar los ceros. Si tenemos 0 por h, al final 0 por algo siempre va a dar 0, dividido en h cuadrado más 0. Pero si sumamos algo más 0, este 0 se va a borrar. Entonces va a quedar 0 dividido en h cuadrado menos 0 dividido en h. Y de la misma lógica, este va a desaparecer, ya que restar con 0 no tiene sentido. Ahora, 0 dividido en algo, al final va a ser 0. Y eso va a estar dividido en algo. Aquí voy a mantener las igualdades. Y finalmente vamos a tener en la parte de aquí abajo 0 dividido en h nuevamente. Y eso significa 0. Y cuando apliquemos recién el límite, ya todo va a ser un 0. Entonces ya sabemos que finalmente la derivada de f respecto a x en el valor 0,0 es igual a 0, irónicamente. Y de manera similar, tenemos que plantearlo para el límite en y. Y en el límite de y, aquí voy a hacerlo un poco más rápido, si tienen dudas siempre pueden retroceder el video. Vamos a plantear lo mismo. F en 0,0 respecto a la variable y va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función f de 0,h, ya que como es el punto 0,0 vamos a sumarlo en el i, el h, más h. Ahora le tenemos que restar en f de 0,0 y eso lo vamos a dividir en h. Y nuevamente, porque es más práctico así, voy a tener la función aquí escrita en una esquinita.
f de 0, h, eso nos indica al tiro que x es igual a 0, y es igual a h, y con eso yo voy a transcribir la función. Me va a quedar h raíz de valor absoluto de 0 al cúbico dividido en 0 al cuadrado más h al cuadrado, menos 0, ya que la función de valor en 0, 0 es 0, h. Y nuevamente va a ocurrir lo mismo que en el caso anterior. Vamos a empezar a utilizar el 0 y nos va a 0 por h, nos va a quedar 0. 0 dividido en h cuadrado nos va a quedar nuevamente 0. 0 menos 0, 0. Y 0 dividido en h, 0. Entonces al final vamos a obtener irónicamente nuevamente que la derivada es 0. Entonces, un segundo dato que tenemos, f de 0,0 respecto a y es igual a 0. Así que de la segunda pregunta, ya obtuvimos las derivadas y obtuvimos que al final eran igual a 0, igual a 0. Ahora, nos preguntan, ¿es f diferenciable en 0,0? Y esa es una muy buena pregunta. ¿Es f diferenciable en 0,0? Aquí vamos a tener que utilizar la definición de derivada. La definición de diferenciabilidad para el ejercicio es diferenciabilidad es que cuando nosotros apliquemos el límite, cuando h, k tiendan a 0,0, a diferenciar en el punto en a, b, el límite de h, k debe tender a 0D, y aquí viene algo largo, f de a más h, b más k, es decir, los términos que aparecen acá como el x y el y se agregan a cada uno de los términos y le vamos a restar f de a, b, como siempre, y le vamos a restar el gradiente de f en a, b multiplicado por el vector h, k. Y eso va a estar dividido, aquí voy a usar una línea porque me va a quedar bien choca esto si lo hago a pulso, en formas, línea, dividido, qué cargado esto, ya, dividido en la norma, aquí sería la norma de h, k. Y como ya sabrán, la norma de h, k al final es h cuadrado más k cuadrado en raíz. Ya. Ah, y lo de arriba está en valor absoluto. Y para que cumpla la diferenciabilidad, aquí sí o sí tiene que ser cero, sin excepciones. Así que, nuevamente, vamos a tener que ocupar la definición de esto. Y lo que sabemos del gradiente. Del gradiente sabemos al tiro que el gradiente siempre es, aquí el gradiente es igual a la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Entonces, eso, cuando calculamos las derivadas, al final sabíamos que era 0 y 0. Entonces, todo esto que nos dio, la parte derecha de aquí, esto de acá, nos va a dar al final menos 0,0, el vector de la gradiente, por h, k. Y cuando multipliquemos esto, al final, todo esto se va a ir. Ahora, por otra parte, debí haberlo transcribido. Ya. Lo que dije aquí, vamos a usarlo un poquito más adelante. Aquí me adelanto un paso. Es que, primero que nada, tenemos que transcribir esta expresión para el valor de a y b que tenemos. Que en este caso, como estamos evaluando la diferenciabilidad en 0,0, tenemos que reemplazar los valores. F de 0 más h, eso va a ser h, ya que el a que usamos es 0, 0 más h es h, k menos f en 0,0 menos la gradiente de f en 0,0 multiplicado por h, k dividido, aquí vamos a usar de nuevo una forma, dividido en la raíz de h cuadrado más k cuadrado. En valor absoluto, reemplazamos f de h, k, nos va a quedar
la misma expresión, pero con el h y el k como el x y el y. Entonces, reescribiéndola nos va a quedar k raíz de h, valor absoluto cúbico, en raíz de h cuadrado más k cuadrado menos f evaluado en 0,0, igual que antes, esto va a dar 0, y la derivada, la gradiente de aquí es el vector 0,0. Así que al final todo esto va a usar un 0, esto también va a ser menos 0, menos 0. Entonces, un gran 0. Eso dividido en raíz de h cuadrado más k cuadrado, valor absoluto, y ese es el límite que tenemos que evaluar. Nuevamente podemos ver que esta cosita se va a resolver con polares. Control C y factoría positiva. Ya, entonces, ahora vamos a simplificar un poquito más la expresión. Podemos notar nuevamente de que este cero está sobrando, lo podemos borrar y nuestra expresión nos va a quedar así. Ahora nos va a quedar igual al límite, como la raíz siempre es positiva, la podemos meter dentro del valor absoluto sin ningún problema, y nos va a quedar valor absoluto de k raíz de h cúbico en raíz, y abajo va a quedar h cuadrado más k cuadrado, y por aquí pueden hacerla la forma que convenga, abajo va a quedar por raíz de h cuadrado más k cuadrado, pero al final esto es lo mismo que esté elevado a un medio. Entonces esto está elevado a 1, esto está elevado a un medio, al final vamos a tener que abajo va a quedar h cuadrado más k cuadrado elevado a la 3 medios. Y la forma más práctica, siempre cuando aparezca esta forma de aquí abajo, es hacer polares. Entonces aquí, en vez de ser x igual r coseno de teta, y r seno de teta, aquí tenemos otros valores. Aquí lo estamos usando h y k. Por lo tanto, nos va a quedar límite de h, perdón, de r, porque cambiamos a polares, de r 0 a 0, de r seno de teta, raíz del valor absoluto de r coseno de teta, valor absoluto cúbica en raíz, dividido en, y aquí abajito, todo este término de adentro, va a quedar r cuadrado. Y con el 3 medios va a quedar al final r cúbico. Así que ahora vamos a analizar las r. R multiplicado por seno de teta, y este término, al igual que el anterior caso, nos va a quedar r a la 3 medios, valor absoluto de coseno de teta, en raíz elevado a la 3, dividido eso en r cúbico. Y si nosotros vamos desarrollando las r, finalmente vamos a obtener que todo esto de acá, lo borro completo, todo esto de aquí, control C, nueva diapositiva, se va a tener que simplificar y quedar directamente como, se van a borrar las R por un seno de teta, y abajo va a quedar R un medio. Ahí tienen que hacer las simplificaciones correspondientes entre este paso al siguiente. Y si tendemos esto a 0, esto va a quedar 0 aquí abajo. Así que este límite va a tender al infinito, y de todo lo que hicimos, todo este desarrollo de la expresión de esta expresión de acá, de esa expresión, lo hicimos hacia abajo, todo lo que hicimos nos dio que era infinito. ¿Y cuánto debía darnos para el teorema de la diferenciabilidad? Que sea cero. Entonces con eso ya demostramos que como dio infinito acá, no es diferenciable. Entonces escribimos no es diferenciable. Disculpen la letra, pero quiero escribir rápido. Ya. Entonces, ¿es f diferenciable en 0,0? No. Ahora, ¿qué ocurre con la diferenciabilidad en x, y en el punto que no es 0,0? Ahora vamos con algo que no sé si se me habrá entendido bien en la ayudantía presencial. Em, Cuando nosotros vemos funciones, por ejemplo, f de x sea igual a x cuadrado.
nosotros vamos a tener funciones que siempre van a ser, por decirlo así, bonitas. Si tenemos una función x se dice que es continua. Y si nosotros multiplicamos dos cosas continuas, por ejemplo, una función tanto que sea continua por g, se mantiene la continuidad continua. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Como x es continua, nosotros vamos a mencionar que f es continua multiplicado por g, que puede ser x, que también es continua, entonces x cuadrado debe ser continuo. Ya, debe ser un poco enredoso como lo expliqué ahora. No me gustó la explicación que hice, pero más que nada es que si tenemos algo continuo, como esto es un ejemplo de algo continuo, lo que nosotros vamos a saber es que si nosotros decimos ya, f y g son continuos, nosotros por naturaleza sabemos que es continuo. Por ejemplo, la función x cuadrado es continua, la función x es continua, la función seno de x es continua. Nosotros vamos a decir las siguientes cosas. Y aquí viene como una tabla. Si nosotros sumamos dos cosas continuas, sigue continuo, sigue siendo continuo. Ese es como el ejemplo de que si sumamos x y sumamos la función seno de x, va a quedar una cosa como una ondulación creciente, pero va a seguir siendo continua. No va a existir una interrupción en estos tramos. Si nosotros la restamos, va a ocurrir lo mismo. Si nosotros la multiplicamos, también va a seguir siendo lo mismo. Si nosotros ponemos f de g, cuando componíamos funciones, por ejemplo, si tuviéramos que f fuera x cuadrado y g fuera seno de x, la composición de f de g sería el cuadrado de x, pero lo de adentro es seno, así que sería seno cuadrado de x. La composición de funciones, al final, lo que quería llegar es que también es continua. Cha, 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 cha. Y aquí existe el caso de excepción. F partido en G sigue continua, excepto, y aquí está muy importante el excepto cuando G igual 0. Entonces, ¿eso qué nos va a implicar? Aquí lo voy a escribir a la izquierda. Nuestra función que tenemos acá está construida, y aquí nuevamente voy a copiar esto. Control C, Control V. Nuestra función está compuesta de varias cosas. Esta parte de aquí arriba. Si nosotros vamos analizando, la función tenemos y, es una función continua. Y si nosotros lo multiplicamos por x cúbico, que es una función continua, sigue siendo continua. Si nosotros le ponemos el valor absoluto aquí, es continua. Si nosotros le ponemos el valor, la raíz, también van a seguir siendo funciones continuas. La única excepción es que el divisor, que es x cuadrado más y cuadrado, sea igual a 0. Pero eso solamente ocurre cuando x es 0 y y es 0. Pero nos piden exactamente que estudiemos la diferenciabilidad en un punto que no sea ese. Entonces, como no estamos estudiando ese punto ahora, lo podemos ignorar. Entonces, ¿qué al final nos va a dar? Que esto todo va a ser multiplicar, prácticamente. Multiplicar, aquí hay una suma y una división, que la excepción no existe en este caso porque no es donde estamos estudiando. Todo sigue la denominada álgebra de continuidad. Continuidad. Entonces, todo esto es continuo siempre y cuando no sea el caso de excepción, es decir, cuando x, y sea igual a 0. Es continuo en x, y distinto de 0. Entonces, con eso podemos decir que la función, un poquito rara sí, pero que existe, es continua. Siempre y cuando no sea en el punto crítico, que al final es el que estudiamos acá. Ah, y disculpen, todo esto que dije fue continuidad, pero también es aplicable para diferenciabilidad.
O sea, álgebra de continuidad slash diferenciabilidad. Es decir, dos funciones que sean diferenciables, si se suman, siguen siendo diferenciables. Con esa misma lógica, vean esto. Ahora, sí hay un pequeño detalle que me pasa es que, por ejemplo, el valor absoluto no es continuo en todo, o sea, no es diferenciable en todo su valor. El valor absoluto es una V prácticamente. No es diferenciable en el 0,0, pero con la misma lógica, no podemos estudiar el 0,0 porque no es lo que nos piden. Estamos estudiando en todo lo que sea, excepto todo lo que no sea el 0,0. Y con esa misma lógica, podemos ver el caso de la raíz. La raíz es diferenciable en todos los puntos excepto en el 0,0. Así que no tiene mucho sentido estudiarlo, o sea, cuestionárselo mucho, ya que siempre es como que el punto crítico es 0,0, pero no nos piden estudiar en 0,0. Eso es lo que no nos piden. Lo siento por ser tan redundante en esto, pero como lo más complicado analizar esto. Esto como bien de palabras. Ya, vamos con el siguiente. Ya, superficies. Tenemos superficie 1, superficie 2. Quisiera destacarlas, pero no tengo pulso. Suponiendo que P1 y P2 son los planos tangentes a la superficie S1 y S2 en el punto 1,1 menos 1,2 respectivamente, calcule, si existe, la recta L que es la intersección de dos planos. Ahora, número 1, hay que imaginar más o menos que el ejercicio tenemos curvas, sea lo que sea estas curvas que tenemos acá. Esas curvas van a tener un punto específico en común, que es el punto 1, menos 1,2, y que en ese va a pasar un plano. Y en este también va a pasar el mismo plano. O sea, estas dos cosas deberían estar superpuestas porque es el mismo punto. Pero para no tener tan recargado el modelo, los dejo separados. Y esos planos se intersectan. Y cuando nosotros insertamos dos planos, va a ocurrir que va a existir un punto de intersección. Ya este dibujo me salió pésimo, pero eh, existe ese punto de intersección acá. Si nosotros dibujamos un plano, ahí creo que me salió más decente esta intersección de planos. Bueno, esa fue la cháchara teórica. Ahora vamos con lo que sería el ejercicio. Primero hay que calcular los planos de cada superficie. Entonces, nosotros sabemos que por fórmula el plano va a estar dado por menos z, o sea, z menos la función evaluada en el punto que nos piden, coma el otro punto que nos piden, y eso va a ser igual a la derivada en ese punto multiplicado por x menos x sub 0, y menos y sub 0. Aquí, como destaqué en la ayudantía, esto corresponde a ser nuestro z sub 0. Y eso de que no ayuda a escribirlo es que nuestro punto P, al final corresponde a ser, y lo voy a traspasar, P, que es 1, menos 1,2, corresponden a nuestro x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Entonces, de la ecuación vamos a tener ya listo y completo esto, esto y esto. Al final, el plano, nosotros sabemos que debería ser de la forma z igual, por ejemplo, 2 más 3x más 5z, digo 5y, nos va a quedar con variables x, y y z. Y esas son las variables que nos va a quedar aquí. Este z es una variable, este y es una variable, este y también, digo x, z, y. Así que lo único que nos falta por determinar es la gradiente. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Y bueno, estas gradientes más que nada no son lo más complicado del mundo de determinar. Pucha, aquí me quedo un poco desordenado. Más que nada es derivar con seguridad. Entonces, para la primera función, que es z, z es igual a x cúbico menos 2x cuadrado y más xy cuadrado menos 2. A esta función, que está con puras x y con puras y, la vamos a derivar respecto a x.
nos va a quedar 3x cuadrado menos 2 mentira, 4x y más y cuadrado. Y la constante se va porque es una constante. Y cuando nosotros los evaluamos en nuestro x sub 0 e y sub 0, es decir, en 1 y menos 1, nos va a dar 3 más 4, 7, 7, nos va a dar 8. Derivada de de la misma función z respecto a y, nos va a dar, la primera se muere, nos va a quedar menos 2x cuadrado, ya que como esto son puras x, actúa como una constante para las y, así que se muere. Nos va a quedar menos de x cuadrado más 2 veces y la constante se va. Cuando nosotros lo evaluemos, nos va a quedar menos 2, nos va a quedar menos 4. Así, cualquier detalle que se me pase sobre desarrollo, por favor escríbanlo en los comentarios porque es la mejor forma de que todo el mundo lo vea. Y vamos a tener que al final la gradiente de f en el punto x0, y0 es el vector 8, menos 4. Y con esa información ya estamos más que capaces de escribir lo que sería el plano. Entonces, voy a retomar esta estructura para solamente reemplazando los datos. Control C, Control V. Y vamos a borrar lo que no me sirve. Ya conocemos nuestro z sub 0, que en este caso va a corresponder al valor de 2, 2, 2, 2. Y voy a mover esto. Qué raro. Ya. Y ahora, reemplacemos. La gradiente la conocemos. Nos dio que era 8, menos 4. Y, bueno, terminar escribiendo todo. Eh, la otra parte nos va a dar x menos x sub 0. Y ese es 1. Y el otro es y menos 1. Así que va a quedar así. Y ahora hay que multiplicarlo, producto punto entre dos vectores. Eso nos va a dar 8x menos 8 menos 4y menos 4. Eso es igual a z menos 2. Y vamos a simplificar la parte numérica. O sea, vamos a dejar las letras tranquilas. 8x menos 4y. Y las partes numéricas me va a quedar menos 10 igual a z. Y tenemos el plano número 1. Ahora hay que sacar el otro plano. Para poder sacar el otro plano es lo mismo, solamente que ahora tenemos que trabajar con esta superficie, que incluso es mucho más rápido de trabajar, porque la derivada sale en el tiro. Si hacemos eso, derivada de z respecto a x, derivada de z respecto a y, al tiro sabemos que es 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Como vamos a evaluar el punto 1, menos 1, nos va a quedar que es 3 y menos 3. Así que cuando nosotros reemplacemos, nos va a quedar que, como comparten el mismo punto, vamos a usar la misma información. Z menos 2, y aquí va a cambiar la derivada, que es 3, menos 3, multiplicado por x, y de nuevo, menos x sub 0 es 1, y y más 1, ya que va a ser menos el y sub 0, que es menos 1, menos menos 1, más 1. Así que, multiplicación de nuevo, 3x menos 3, más, menos 3y menos 3, igual a z menos 2, 3x menos 3y, menos 6, me va a quedar menos 4 acá, y esto es z. Alguna vez se me saltó un sumo rápido, por si acaso. Y listo, tenemos los dos planos. Ahora vamos a continuar con la intersección de esto. Ok, entonces, para ello, para intersectar dos planos, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a copiar las dos fórmulas, si las necesito. Acá, no está nada, esta es esta. Así que la vamos a copiar y le vamos a pegar acá. Y la otra, que es esta de aquí. Ahí vamos a tener plano 1, plano 2.
Y en el ejercicio, como ya obtuvimos los planos tangentes a la superficie S1, S2, prácticamente 40 puntos, si es que esto vale 50, ahora hay que determinar la recta L. Y eso es tristemente mate 2. A Aguilera le gusta mezclar las cosas. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es un método que se va a enfocar en un sistema 2 por 2. No sé si recuerdan los sistemas 2 por 2, que era x más y igual un valor, x menos y igual 2, y había que hacer ciertos procedimientos para resolverlo, con tal de despejar x e y. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar dos variables. En este caso voy a dejar la x, la z y la y a la izquierda, z más 3y, y eso me va a ser igual a 8x menos 10, 3x menos 4. Y aquí voy a tener como variable el z y el i. Y los de aquí al lado van a ser nuestras constantes que van a quedar al lado. ¿Por qué vamos a hacer esto? Confíen. Confíen y luego van a conocer por qué vamos a hacer esto. Lo que vamos y como dato, yo utilicé z e y por dos razones. Número uno, el z tiene misma constante aquí a la izquierda, un 1. Entonces yo la puedo dividir de manera práctica. Y si por qué uso Y, porque cuando yo los paso al lado va a quedar positivo. Y por el lado derecho también va a quedar positivo el X. Si lo hiciera al revés, me quedaría menos 8X es igual a menos 4Y. Es impráctico. Siempre hay que verlo por el lado más práctico posible. Ya. Ahora resolvamos este sistema. Me va a quedar z menos z, 0, 4y menos 3y, eso es y, y eso es igual a 5x menos 10 más 4 es menos 6. Tenemos el despeje de Y, listo y para toda la familia. Ahora tenemos que reemplazar acá z más 3y, pero y es 5x menos 6 y eso es igual a 3x menos 4. Entonces ahora vamos a despejar z y nos va a quedar z es igual a 3x menos 4 y esto es un 15x, va a pasar al otro lado restando y esto va a dar menos 18, más 18 al final. Esto me va a dar menos 12x más 14 igual a z. Y ahora, ¿cuál es el sentido de todo esto? Es que cuando nosotros queramos escribir la recta, esto sí lo voy a mover aquí al ladito, cerquita de acá. Cuando nosotros queramos escribir la recta, L, la intersección de los dos planos, vamos a escribir x, y, z. Y eso va a ser igual a x, o sea, va a ser igual a los cambios que hicimos aquí. Nosotros ya tenemos despejado z e y respecto a x. Entonces lo vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar el x y el y. Nos va a quedar x, porque se va a quedar intacto, menos, no, mentira, 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 5x menos 6. Y por el otro lado, menos 12x más 14. Lo podemos separar. Las partes que tienen x, eso va a ser por un lado x, 5x menos 12x. Y por la otra parte nos va a quedar más 0, porque no hay ningún número aquí, coma menos 6, coma 14. Y eso finalmente podemos factorizar el primer término, x, 1, 5, menos 12, más 0, menos 6, 14. Y esto que tienen aquí es una forma vectorial de una recta. Que nos dice, nos da este punto que en el espacio tridimensional, va a ser un punto en el espacio y eso va a ser dirigido como un vector por el vector 1, 5, menos 12. Y ese vector va a estar amplificado por x, va a tener diferentes tamaños, para acá, para acá. Y como va a existir tantos tamaños, tantas flechas, al final esa directriz, como se llama este vector, va a generar lo que sería la recta. Y esa es la forma de deducir la recta de un plano. O sea, de la intersección de dos planos. Chun, chun. Como comentario sobre este ejercicio, lo más importante es que sepan sacar los planos tangentes a las superficies. Ahora,
¿Qué va a suceder después con los planos? Hay que repasar un poquito Mate 2 porque el profe puede salir con diversas cosas. Por ejemplo, no sé, les puede pedir solamente un plano tangente y les va a pedir cuando intersecta con tal recta. Así, o con la dirección normal a otro plano. Pueden salir cosas así. Pero lo más importante es que sepan sacar los planos tangentes porque ese va a ser los principales puntos. La mayor cantidad de puntos va a estar en sacar el plano tangente. El otro va a ser como 10 puntos, como para completar el puntaje de un ejercicio. Ejercicio 3 que tiene parte A, parte B. Este es un ejercicio donde vemos derivadas, y tenemos una función z que depende de g y que depende de x cuadrado y y cuadrado. Aquí sabemos de inmediato que vamos a aplicar regla de la cadena. Primero, como siempre, el dibujito correspondiente, z depende de es igual a g, y ese g depende de una variable. Y esa variable vamos a denominarla u. Todo esto de aquí adentro es u, es decir, u es igual a x cuadrado más y cuadrado. Siempre hagan esto, siempre hagan un nombramiento de variables. Pues una lata de tener más letras, pero para algo está el alfabeto. Y ese u va a depender de x y de y. Y nos piden, o sea, nos pide verificar que esa ecuación diferencial, esta de acá, se satisface. Así que va a pedir derivada de z respecto a x, derivada de z respecto de y. Ahora, una cosa, esta notación, derivada de z respecto a x, para mí es muy desordenada, porque especialmente en un PPT, como que las letras se me bailan mucho. Aparte de que soy muy desordenado para escribir, como ven, mis letras bailan. Así que yo cambio la notación. Yo ocupo z derivado respecto a x. Le hago una x chiquita. Y eso es lo mismo que escribir z derivado respecto a x. Eso para mí es una forma más compacta y más ordenada de escribir. Pueden hacerlo de las dos formas en el certamen o control, pero yo recomiendo hacerla, o sea, es su propia elección. Yo por mi parte prefiero hacer esto y me ayuda a no enredarme conmigo mismo. Ya. Entonces, esa sería la ecuación a demostrar. Entonces necesitamos z derivado respecto a x. Así que vamos a empezar a buscar los valores. Z derivado respecto a x. Lo que sí, siempre antes de hacer estos ejercicios, como tienen u y depende de x cuadrado y y cuadrado, siempre saquen las derivadas al tiro. Entonces vamos a derivar u respecto a x es igual a 2x y u derivado respecto a y es 2y. Van a ser rápidos de sacar. Entonces, z derivado respecto a x. Z, tenemos que llegar a x y solamente hay un camino posible. Entonces vamos a tener que hacer z respecto a u multiplicado por u respecto a x. Bien directo, no es tan complicado. Y como ux es 2x, eso va a dar 2x de zu. Segundo, z respecto a y. Y aquí vamos a utilizar el otro camino. Vamos a partir en z y tenemos que llegar ahí. Entonces solamente hay un camino posible. Y... no, voy a dejarlo así. Qué bonitos los colores. Va a quedar z respecto a u, perdón, sí, u, multiplicado por u respecto a y. Y u respecto a y es 2i, así que vamos a tener z respecto a u por 2i. Entonces, finalmente vamos a tener y por la derivada de z respecto a x es 2x z respecto a u menos x zu 2i. Ahora sí, un pequeño detalle con esta anotación es que algunas veces como que el u te puede quedar grande y te va a terminar confundiendo. Así que mucho cuidado con eso. Siempre hacer bien diferentes los tamaños. Ir ordenando esto en orden alfabético. Esta parte de arriba va a quedar 2x y z u
menos 2 x y ZU. Y pueden darse cuenta que como lo reordenamos, quedó igual. Lo mismo menos lo mismo, cero. Y hemos tenido el primer ejercicio. De rápido y para toda la familia. Ahora, segundo ejercicio. Este un poquito más largo. Ya que tenemos lo siguiente. W depende de es igual a F. Chuta. W igual a F y S va a depender de U y de V. Y respectivamente U depende de X y de T. Y V depende de Y y de T. Así que tenemos el siguiente esquema. Y tenemos que demostrar que la derivada de W respecto a T es igual a A por la derivada de W respecto a X más B por la derivada de Y. Y para ello tenemos que calcular cada una de las derivadas. Ahora, como nuevamente, o sea, como había mencionado anteriormente, tenemos la expresión de que U depende de X más A, T. Y para ello, lo más práctico siempre es presentar al tiro las derivadas. Y en este caso, el A actúa como constante. U respecto a X nos va a quedar 1, ya que todo lo demás es independiente de X. Por otro lado, U respecto a Y es, perdón, U respecto a T, porque el otro valor que depende U es T, aquí están sus dependencias, es A, ya que se borra y la derivada de T es 1, entonces me va a quedar A por 1, A. V eh, V es igual a Y más BT. Y de la misma lógica, y lo pueden verificar después, vamos a tener estas derivadas. Lo voy a mover un poquito más arriba. Y, y vamos a tener finalmente que la derivada, la derivada de W respecto a X, solamente existe un camino posible y nos va a quedar la derivada de X de W respecto a X es W derivado respecto a U derivado respecto a X. Y eso finalmente es W derivado respecto a X, W y U respecto a X es 1. Entonces, quedó tal cual. Esa sería nuestra primera expresión. La segunda, W derivado respecto a Y. Entonces tenemos que llegar ahí y partir de W. Solamente existe un camino posible, ya que siempre hay que bajar. No, no se les ocurre hacer algo así. Es una ofensa contra los matemáticos. Pero tienen que ir bajando. Entonces nos va a quedar W respecto a I. Va a ser W respecto a V, bajando por acá. Por V respecto a I. Y V respecto a I es... Ay, aquí anoté re mal. Puse U, sorry. Fue de rata. V y V. V respecto a I es 1, así que al final vamos a tener doble I, o sea, W respecto a I es V, ya está, W respecto a V. Y por último, pero por eso menos importante, W respecto a T. W respecto a T. Y para W respecto a T vamos a tener dos caminos. W hasta T hay dos caminos posibles. Entonces, para poder construirlo, vamos a expresar W respecto a U y U respecto a T. Ese sería uno de los caminos posibles. Y vamos a sumar el otro. Voy a escribirlo abajito. Sumar W respecto a B, B respecto a T. Y eso podemos plantearlo que al final es UT es A. Entonces va a quedar A por W respecto a U. Más UPT, que es B, B, W respecto a V. Y eso es igual a W respecto a T. Y ese sería el último, perdón, el último término de nuestro despeje. Yo me quedo muy arriba de este. Ahí está.
Entonces reemplazamos en la ecuación del principio, voy a checar esto, eh, entonces al final nos va a quedar que la derivada respecto a t es a w respecto a u más b w respecto a v es igual a por wx, pero wx es w respecto a u, que me abre más, más, más b derivada de w respecto a v. Y notamos que esas dos cosas son iguales, queda verificado, más que verificado. Y eso es la ayudantía número 5. Más o menos creo que quedó más corta que una hora. Igual en esto tengo confianza de que cualquier duda pueden retroceder el video. Y así que vamos con lo siguiente. Lo que sí, sobre la ayudantía, de un momento. Ya. Este es el certamen. La ayudantía número 6 de Mate 3, que voy a pasar lentamente mientras hablo. La ayudantía en general no es mala, pero tiene algunos detalles que se podrían mejorar y como que la mitad de los ejercicios son como, por ejemplo, algunos profesores lo vieron en clase, entonces no quería hacer lo mismo. Por eso mismo, para la ayudantía eh, aquí, terminé creando o sea, algunos creados, algunos robados de otros años, de otros certámenes, para poder enseñarlos, porque los consideraba como más apegados a lo que había. Pero aún así, sí que el espíritu me da, porque todavía no es tan tarde, recién son las 12 de la noche mientras grabo. eh, Voy a hacerlos todos. Lo que sí lo voy a hacer un poquito más rápido, para que se me vengan para que sean del tirón. Lo que sí, no voy a empezar con este, porque este es como un poquito más avanzado del que yo planteé en ayudantía, que es este. Voy a empezar con este y de ahí voy a saltar al siguiente, al primero. De que con este quiero plantar las bases para no estar explicando tanto en el otro. Ya, vamos a resolver este, en resumen. Continuamos con la ayudantía número 6, inventada por mí, y luego saltamos a la original. Ya, tenemos f. Es una función de r cúbica a r que tiene variables u, v, w y tira a f de u, v, w. Una función diferenciable en 2,11. Entonces, aquí este es el punto donde vamos a interesarnos. Tal que el gradiente de f en 2,1,1 es igual a 0,2, menos 1. Defina que o sea, se define en verdad, que me equivoqué en escribirlo, g de r cuadrado a r por g de x, y es igual a la función f. A la función f que hablamos al principio con tres variables. Aquí están nuestras tres variables. Así que nos piden calcular la derivada de g, o sea, el gradiente de g en 1, menos 1. Este ejercicio es muy similar al último que hicimos, pero aquí tiene un mayor grado de dificultad. Ahora, necesitamos la gradiente de g en 1, menos 1. Entonces, primero vamos a calcular g derivado respecto a x, ya que al final esas son las variables que necesitamos, ya que g al final está en base a x y a y. Y f, al igual que nos dictan acá, tiene variables u, v y w, que el diseñador está molestando. Y esa misma notación voy a hacerle un pantallazo, porque me va a servir para esta parte de acá. W. Porque, como en el ejercicio pasado les había dicho, siempre, siempre, siempre pongan U, lo definen bien, x cúbico menos 1 sobre y de inmediato, sin dudarlo, empiezan a plantear sus derivas. 3x cuadrado, U respecto a y es 1 sobre y cuadrado. El siguiente, v es igual a 2xy dividido en y menos 1. V respecto a x es igual a 2y dividido en y menos 1.
Y v respecto ahí, y esta derivada me quedó, se me pasó un poco la mano, pero derivada de la división, va a ser y menos 1 al cuadrado multiplicado por y menos 1 por la derivada de lo de arriba, que es 2x, menos 2xy por la derivada de y menos 1, que es tanto, lo mismo. Entonces vamos a tener y por 2x, que es 2xy, menos 2xy, se va a anular, y vamos a tener arriba menos 2x, dividido en y menos 1 al cuadrado. Y finalmente, w es igual a x. W respecto a x es 1, W respecto a z es igual a, perdón, respecto a y es igual a 0. Ahora, vamos a derivar, vamos a hacer las derivadas que estas quedan bien largas. Vamos a derivar. Derivar respecto a g de x. Y me faltó hacer una cosita más, el diagrama. Y voy a hacerlo acá abajo. G es igual a f, y eso, como muy arriba, depende de u, v y w. Y vamos a decir que cada una de esas depende de x y de y. Normal una estrella. Así que vamos a plantear las derivadas. Primero que nada, g hasta x. ¿Cuántos caminos existen? Tres. Pasando por u, pasando por v y pasando por w. Y ahora vamos a hacer como máquinas. Y con el cuidado de no cometer ningún error mientras hacemos el proceso. Vamos a tener f, yo me equivoqué de color. Vamos a tener f respecto a u multiplicado por u respecto a x, más f respecto a v, v respecto a x, más f, me van a notar el patrón. Escribo aquí abajo la letra grande, y después escribo siempre x, fx y u, v, w. Y ahora empezamos a usar nuestras queridas derivadas. La derivada de u respecto a x es 3x cuadrado f respecto a u, más v respecto a x, que es 2y, y menos 1, v respecto a x, no, perdón, f respecto a v, más 1 por f respecto a w. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Aquí viene algo muy curioso. Número 1. El x, y que nosotros estamos utilizando ya nos los están dando, ya que es lo que nos piden en cuanto al gradiente. Entonces, ya sabemos que nuestros x van a quedar 3 por 1 al cuadrado. Bueno, está el punto. Es 1, menos 1. Punto x, y es el punto 1, menos 1. Entonces, 3 por 1 al cuadrado, fu. Eso lo voy a anotar después. Más 2y, que es menos 2, dividido en menos 2. Menos 1, menos 2. F respecto a v, que se lo voy a anotar más después. Más f respecto a w, que se lo voy a anotar después. Y ahora, tenemos f derivado respecto a u. F derivado respecto a u. Y ese f derivado respecto a u corresponden a estos datos que aparecen aquí. Cada una de estas variables, el u, v y w, va a ser lo que nos va a dar en, ¿cómo se llama? En la función f. Entonces, este primer término va a ser la derivada de f respecto a la primera variable. Esto puede ser el u, o también la primera variable también se suele escribir como x. Lo que importa es que la primera derivada, o sea, la derivada de la primera variable es 0. De la segunda variable es 2 y de la tercera variable es menos 1. Entonces ahora vamos a reemplazar en 0, me olvidaron los valores, 2 y menos 1. Entonces el primer término se muere. Esto de acá se simplifica y me va a quedar un 2 menos 1. La derivada de g respecto a x es 1. Genial, ¿verdad? Genial. Así que
Hemos terminado la primera deriva, la derivada respecto a x. Ahora vamos a hacer la otra. Voy a hacer una separación. Va a quedar un poco apretado, pero ¿qué más da? G derivado respecto a y. Y aquí voy a avanzar un poquito más como máquina. F respecto a U respecto a I, más F respecto a V, V respecto a I, más F respecto a W, W respecto a I. Empezamos a reemplazar. U respecto a I es F de U dividido en Y cuadrado, ya que U respecto a I está acá, más F de V, V de I es una cosa fea, es la multiplicación por menos 2x, Y menos 1 al cuadrado, más el W tiende a W respecto a I es 0, así que ese último término se borra. Ahora le evaluamos. El f de u y el f de v ya lo tenemos aquí, lo utilizamos antes, están en la diapositiva anterior, es 0 y 2. Dividido en y cuadrado, y es menos 1, como habíamos dicho antes. Y esta expresión menos 2x es menos 2 por 1, dividido en y menos 1, que es menos 1 menos 1 al cuadrado. Así que va a quedar menos 2 dividido en 4. Eso nos va a dar finalmente, aquí pueden desarrollarlo bien, lo que lo voy a hacer directamente, que es menos 1. Así que nuestra increíble gradiente es 1 y menos 1. Y que eso es la g derivada respecto a y. 1 menos 1, 1, menos 1. Ahora, pie de página, cualquier error que cometa, porque me puedo haber desviado del valor que hice en la garantía o cualquier lecera que me haya pasado en sumar, déjenlo en los comentarios para que cualquiera lo vea y yo responda ese comentario diciendo, sí, tenéis razón, o espera, no consideraste eso. Ya, por si acaso, porque no tengo un papel donde hice este ejercicio, sino que lo escribí y sé que iba a llegar a resultados redondos, como este. Ya, pero regresando al tema, calculamos la gradiente, está listo la, vamos a calcular b. La derivada de g en la dirección n y el vector 3,2 es el vector. Aquí también voy a hacerlo chiquitito porque no requiere tanto desarrollo esto. El vector 3,2 es el que nos piden de dirección. ¿Ya? Ahora yo necesito que ese sea unitario. Y para eso voy a utilizar la fórmula de que el vector unitario es igual a n dividido en su norma. Entonces vamos a necesitar primero la norma de n, me faltó los paréntesis, y eso es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado en raíz, y eso es raíz de 13. Ahora, nuestro n va a ser 3,2 y ese vector está dividido en raíz de 13. Ahora finalmente lo que vamos a hacer es que la derivada direccional, es decir, la derivada de g respecto a n, es igual al gradiente de g multiplicado por el vector unitario. Y el gradiente nos dio 1, menos 1, el n nos dio 3,2 dividido en raíz de 13. Hacemos el producto punto, lo desarrollan bien, nos va a quedar 1 sobre raíz de 13. Y ahora, si no mal recuerdo, creo que me di diferente en la cantidad. Espero que no. Si me equivoqué en el sumar algo acá, espero no haya sido muy grave. O me haya equivocado en la cantidad, no haya sido muy grave. Pero ahí está la idea de cómo resolverlo. Ya. Ahora sí vamos con el que era original de la cantidad. Ok. Ya. Aquí vamos a tener un problema muy similar. Nos dicen que f en 1,1 vale 1, eso es un dato, y la derivada de f en 1,1 es menos 2,3. Considere g, ¿qué es esto? Aquí el tiro ya vemos, decimos, esto es nuestro u, y esto de aquí es nuestro v, ya lo sabemos. Calcule la derivada, o sea, el gradiente de g. Lo sé como siempre, escribimos aquí al ladito. U es igual a x cuadrado y. U respecto a x es 2xy. U respecto a y es x cuadrado.
v es igual a y cuadrado f de x, y. Ahora, v respecto a x es como y es independiente de x, eso actúa como constante, así que va a quedar y cuadrado f derivado respecto a x. Y aquí viene una cosa interesante. V de i, este me hubiera gustado pasarlo también en la ayudantía, pero no lo hice. Un pequeño medio culpa, pero estoy haciendo esto. Es que esta función original, el v, tiene un punto, un producto, perdón. Entonces, para poder derivarlo, la de la izquierda se deriva, la de la derecha se deriva en los productos, es decir, este y este. Así que hay que hacer regla del producto. Así que derivada del producto del primero va a ser 2i y el de la derecha queda normal. Más el primero y f derivado respecto a i. Lo tenemos. Y ahora sí que sí, notamos al tiro que nuestro valor de aquí es que x e y valen 1,1. Y ahora sí que sí, vamos con datos duros. Nuestro respectivo diagrama, que lo voy a hacer chiquitito así, g igual a f, ese va a depender de u y de v, y eso va a depender de eh, x y y. Entonces, g derivado de x, ya, ya, ya sale como una máquina ahora. Somos una máquina. F, aquí pueden tomarlo como cualquiera, G o F. Lo utilicé sin ninguna importancia en el ejercicio anterior, como pequeño comentario. F derivado respecto a X, perdón, F derivado respecto a U derivado respecto a X, más F derivado respecto a V derivado respecto a X. Y ahora empezamos a reemplazar. U derivado respecto a X es 2xy. Y V derivado respecto a Y es y cuadrado F de X, Y. Más F derivado respecto a V, ese no queda hasta ahí, y F derivado respecto a U. Y ahora empezamos a reemplazar. ¿Cuáles son los valores de X y Y? Es 1 y 1. Aquí están. Entonces va a quedar 2 por 1, va a quedar igual, por F de U, ya voy a hacer el último cambio después, y F de V por 1 al cuadrado, va a quedar lo mismo, y aquí queda el chistoso. F de 1,1. F de 1,1. F de x igual a 1,1. Y esa es la razón de que nos den el primer dato. Esto de aquí es, irónicamente, 1 por f derivado respecto a v. Derivar respecto a v al final nos señala que es respecto a la segunda variable. Y respecto a la segunda variable está relacionado al segundo término. Es decir, aquí va un 3. Más 2fu, la misma lógica, aquí va un menos 2. Menos 4 más 3, menos 1, y eso finalmente es nuestro g de x. Y eso es nuestro primer valor importante. Ya, ahora voy a tomar esto. Como quiero hacerlo, no quiero que me salgan tantas pepetes como en el anterior. Lo estoy haciendo más apretujadito. Es como que el pepete no pixela tanto estas cosas. Ya. El segundo. Aquí también se viene un poquito más largo. G respecto a Y viene F respecto a U respecto a Y, más F respecto a V respecto a Y. Ni siquiera miro esto. Ya me sé estas cosas de memoria. Hay dos caminos posibles. Entonces hay que, bueno, suma. Pero hay que hacerlo, por seguridad. Mm, U respecto a Y es x cuadrado. Entonces va a quedar x cuadrado f de U más, y este va a quedar para la amarrar, v de Y. Respecto a Y es, primero, anotamos f respecto a v, y ahí anotamos v de Y. Eso es 2y f de x, y más y cuadrado f respecto a y, eso es muy importante, de x, y. Cierra paréntesis. Y aquí viene lo interesante, lo re interesante. X cuadrado
es 1. F de U respecto a la primera de la variable es menos 2, y ahora viene más F de V. F de V es, respecto a la segunda variable, es nuestro 3, y está como F tiene dos variables, sea U o V, si nosotros le derivamos respecto a la primera, es U. Pero también la podemos anotar las variables como X e Y, entonces podemos también anotarla como F respecto a X. Pequeño detalle, porque esto es como lo más confuso. F respecto a V, F respecto a V es 3, y el paréntesis, 2 por 1 por F en 1,1. F en 1,1 es 1, así que al final todo esto, este es 1, este también es 1. Y después lo vamos a sumar a y cuadrado, que es 1, nuevamente. Y F derivado respecto a Y. Y F derivado respecto a Y al final es al segundo término de esta gradiente, es decir, 3. Porque esta es la derivada de F respecto a la segunda variable, es decir, V o I, porque son las que siempre representan la segunda variable. Entonces eso nos va a decir que esto es 3. Y voy a checar un poquito más este paréntesis. Y finalmente vamos a tener 15 menos 2, 13. Y ese es el valor de G respecto a I. Y con esos dos valores podemos construir el gradiente de G en 1,1, que es menos 1,13. Chan, chan, chan. Y hemos terminado este hermoso ejercicio. Aquí el chiste es que el f estaba dentro del f, así que las derivadas aquí de v, y que el v era el que tenía, quedaban un poquito más chistosas. Oh. Ya. Este ejercicio tiene un pequeño error. Ese error es que cuando nosotros derivamos el gradiente, siempre va a ser derivada de f, de x, derivada de f, de y, y si es que hubiera otra variable, si es que por ejemplo x, y hubiera un z, f de z. Entonces sería un vector de tres números. Pero como en este caso es solamente de x, y, debería tener 2. Ya que no ocurre. La gradiente de f de x y un y, la derivada respecto a x, la derivada respecto a y hay un 1 por alguna razón. Entonces, que podría ser un z, pero no hay z, así que inconsistencias. Entonces, por razones de que el mundo sea más feliz, eh, vamos a decir que eso nunca existió. Vivo el lápiz blanco. Entonces, menos 1,2. Listo, aquí no ha ocurrido nada, ustedes no vieron nada. Ya, vamos con esto. Consideren la función f, diferenciable en f, que nos dan el valor de 5, menos 2, así como en el anterior, y el gradiente. Bien hecho. Y nos dan la función g de x, y, z, y nos dan la variable u, que depende de xy, v, que depende de x cuadrado, y z cúbico, y w, x, y z. Y este es el que es chistoso. Yo tampoco decidí incluirlo porque al final tiene maña. G, G depende de una función que depende de estos dos valores, que vamos a meterle más letras, L y M, y que nos va a quedar G depende de L y de M, los cuales dependen respectivamente de U, V y W, y esos mismos van a depender de X e Y. Y este, estimados amigos, es un diagrama, una cadena que es larga. Pero se puede, hay que pensar positivo. Ya, tenemos el diagramita. Chon, 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 chon. Y, y, em, em, ahora lo que tendríamos que hacer es empezar a aplicar las derivadas. Ahora lo que sí, tendré que realizarlo
que es derivar L respecto a U, o sea, definir bien L, L es igual a tanto, 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 L respecto a U, L respecto a V, L respecto a W, hacer lo mismo con M, luego el U, presentar lo que ya está aquí, derivarlo respecto a X, derivarlo respecto a Y, pero este ejercicio tiene maña, y por eso no lo voy a hacer. Por eso no lo quise hacer en ayudante, porque tiene maña. Ya. G respecto a X. Ya. G respecto a X. Ya. G respecto a X es derivar toda esta función respecto a X. Entonces, si derivamos respecto a X, va a ser rápido. 2xy cuadrado derivado respecto a X es 2y cuadrado. Este término. Ah, bueno, aquí viene la chistosa. Aquí nos va a quedar que como yz cuadrado, este producto de esta cosa que depende de w y que depende de xy, nos va a quedar finalmente menos yz cuadrado por f derivado respecto a x de el tal L, tal y el tal M. Todavía no lo resolvemos. Esto hay que aplicarle la regla de la cadena que nos va a decir f respecto a L, M, y luego hay que multiplicarlo por L respecto a U, y luego hay que multiplicarlo por U respecto a X, y después sumarle f de L, los 800 caminos que existen para llegar de G hasta, de F, en verdad, de F hasta X, lo- hay muchos, hay muchos. Eh, no va a ser el caso. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy chistosa. G, la gradiente G nos lo piden en el valor 1, menos 1 y 0, que es prácticamente que x vale menos 1, perdón, x vale 1, y vale menos 1 y z vale 0. Y estos van a ser los valores donde vamos a reemplazar acá. Y adivinen dónde está el z. Sí, señores, esto va a quedar 2 por y cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, menos y, que es menos 1, por 0 al cuadrado, por algo que todavía no vamos a calcular, pero no tiene sentido calcular, porque ese 0, ese increíble 0, se va a comer todo. Va a matar toda esa parte y va a quedar 2 por menos 1 al cuadrado, que es 2. G respecto a X. Y señores, eso va a pasar con todas las derivadas. Con la derivada respecto a Y y con la derivada respecto a Z. Así que el ejercicio por eso no tiene mucho chiste. Derivando respecto a Y. Entonces vamos a derivar toda esta expresión nuevamente, pero respecto a Y. Entonces, 2xy cuadrado va a quedar 4xy menos, y aquí va a quedar, em, 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 y aquí va a quedar, como aquí tenemos y, por lo otro va a ser la derivada de lo primero, z cuadrado, ya que aquí va a quedar un 1, por f de L, m, menos z cuadrado por f derivado respecto a y, LM. Aquí que si alguien se me perdió es porque, como es, voy a hacerle un suma a esto, y z cuadrado multiplicado por f, como tanto esto como esto dependen de y, vamos a tener que aplicar regla del producto. Entonces va a ser la derivada de lo primero, que es z cuadrado, multiplicado por f, más el primero, sin derivar, multiplicado por f derivado respecto a y. Eso es lo que se hizo. Y adivinen qué quedó abajo. Quedaron pura z. Esto es 0 por algo. Menos y, que es menos 1, por 0 al cuadrado, por algo. Y aquí está así quedó. 4x es 1, 4 por 1 por menos 1. Eso va a dar menos 4 y el 0 se come todo lo demás. Y listo, tenemos la derivada de g respecto a y. Aquí está la de x, aquí está la de y. Parecía terrorífico el ejercicio, ¿verdad? Parecía. Yo también cuando la vi dije, oh, qué lata. Y después vi z igual 0 y dije,
Está chistoso. Ya, G respecto a Z. G respecto a Z va a quedar de la misma manera. El primer término independiente de Z, así que se independizó y va a quedar menos YZ cuadrado por F. Entonces, igual, lo mismo, regla el producto. Menos 2 veces YZ por F en L, M, menos YZ cuadrado por F respecto a Z, L, M. Pero, nuevamente, hay Z. Así que todo eso va a estar multiplicado por cero y al final G derivado respecto a Z es igual a cero. Es triste. Así que G derivado respecto a Z igual a cero y tenemos el gradiente, que al final es eh, lo amarillo, 2, menos 4, 0. Y esa es la gradiente de G. Señores, el ejercicio. Y por eso, en mi caso, más que enseñarles estos ejercicios que tienen más que nada pillería, prefiero pasarle un ejercicio hecho y derecho. Eh, por temas de que ya pasó media hora y es muy tardecito, se los dejo propuesto. Este tiene la misma lógica. Como comentario les puedo decir que aquí es nuestro U, este va a ser nuestro V, hay que siempre plantear el U respecto a X, el U respecto a Y, el V respecto a X, el V respecto a Y, y hay que derivarlo. Tenemos que hacer el grafiquito de siempre. Sí, por si acaso pueden saltarse esta parte e intentarlo por ustedes mismos, pero esto es más que nada la idea por si tienen alguna duda. F depende de U, depende de V, y cada uno de estos depende, depende de X, Y, Z. En el anterior, el grafiquito nos quedó como... ¿Dónde está el gráfico? ¿Dónde lo hice? Aquí. El gráfico que nos quedó ancho en el medio y quedaron dos variables abajo. Aquí va a ser al revés. 3 abajo y 2 arriba. Pero al final mm, tiene la misma idea, un poquito, creo que un poquito más largo, pero es lograble. Lo hice en ayudantía, así que no me recuerdo. Y ahora también van a pedir la derivada direccional, pero en la dirección perpendicular a la superficie. Y esta información se lo vamos a reforzar más adelante con el ejercicio 3.1, 3.2. Y aquí se me repitieron los PPT. Ya, entonces vamos con el siguiente. Vamos con los de la ayudantía real. Acá este. Ya. Ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies. Ya, ya. Entonces, primero que nada, la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie. Aquí uno qué hace. ¿No entendí el enunciado? No sé a qué se refiere con la recta tangente a la curva de intersección de las superficies. No cacho, pero yo sé hacer algo. Yo sé sacar planos tangentes. Entonces, aunque me piden la recta tangente, yo voy a sacar planos tangentes porque es lo que puedo hacer. Y eso es lo que siempre deben hacer en caso de que les falte, de que no cachen, porque este enunciado está palambarra escrito, realmente está palambarra. Así que vamos a hacer eso. Entonces, vamos a sacar planos tangentes. Eso bueno, va a ser nuestro objetivo más que nada. Plano tangente número uno. Nuestra fórmula era z menos el gradiente de z en este caso. Pero no podemos despejar z en esta expresión. Vamos a trabajar primero con la número uno. ¿Sí? No la podemos despejarle z. No va a salir raíz. Lo que uno hace es inventarse, así tal cual, una función, en este caso uno porque la superficie uno con variables x, y, z, y vamos a dejar todo para un lado, 3x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado, y todo lo que estaba hacia el otro lado lo vamos a pasar hacia el otro lado restando, por si las moscas. Y vamos a derivar esta expresión respecto a x, respecto a y, respecto a z. Y vamos a derivarla. Bueno, no es tan complicada esta derivada. Esto es 6x, esto es 4y, esto es 2z,
y vamos a utilizarlo en el punto que nos lo solicitan, en el punto 3, menos 3,2. Así que vamos a tener 18 menos 12, menos 12, menos 12, menos 12, sí, 4 por 3 menos 12 y 4. Así que ahí tenemos el vector y eso nos va a dar origen al siguiente plano. Aquí nos va a quedar 18x menos 12y más 4z más d es igual a 0. Así literalmente tomé el primer valor x, el y, z, lo sumé y le puse un d. Esa es la forma de construirlo, bien práctica. Y ese d se calcula reemplazando en el punto que nos dan, en ese santo punto, en la expresión. Entonces vamos a escribir abajito que 18 por el x, que en este caso es 3x, el y, el z, por 3 menos 12 por menos 3 más 4z, que es 8, este lo saco al tiro, más d tiene que ser igual a 0. Una muy bonita ecuación. Eso nos va a dar un número bastante grande, sinceramente. Quedará 54 más 36. Eso me va a dar 90 más 8, 98. Así que D finalmente es menos 98. D, se me perdió el lápiz. D es igual a menos 98. Así que nuestro plano sería 18x menos 12y más 4z menos 98. 18x menos 12y más 4z menos 98 es igual a 0. Primer plano. Y eso mismo vamos a hacer con la segunda. Ahora, con la segunda, para no hacer tan extenso esto, porque los procedimientos formales suelen ser un poco más largos, al tiro les puedo decir que las derivadas, planteándolo de la misma manera, van a ser 2x, 2y menos 4z, 2x, 2y menos 4z, y cuando lo reemplacemos en el punto 3, menos 3, 3, menos 3,2, nos va a quedar 6 menos 6 menos 8. Y nos va a quedar 6x menos 6y menos 8z más d tiene que ser igual a 0. Lo reemplazamos en el punto y nos va a quedar 18 menos más 18 menos 16 más d. Eso nos va a dar que d es igual a menos 20. Pueden desarrollarlo tranquilamente, pero esto es sumar y restar. D es igual a menos 20. Así que nuestro plano es 6x menos 6y menos 8z menos 20 es igual a 0. Así que con ese y el plano que obtuvimos antes, control C, obtenemos los dos planos que al menos nos van a dar puntaje en control slash certamen. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Es una muy buena pregunta. Ya, ahora sí vamos, como yo voy a explicarle qué significa todo este cacho de la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie. ¿Ya? Em, ya. Estas superficies, vamos a tomar una, cualquier, la primera por ejemplo, va a tener cierta forma. No es importante qué forma tenga. Esto es como una especie de círculo achatado, pero no me importa. Em, Vamos a decir que vamos a tener una superficie acá. Y como queremos estudiar un punto específico, nosotros a ese punto vamos a saber que tiene un plano tangente. Y en ese plano tangente recorren infinitas líneas por acá, una línea 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 por acá. Todas esas rectas son tangentes a ese plano. Y ahora, cuando nosotros tomamos otro plano, que va a estar cruzando, se lo voy a dibujar de azul, que está cruzando esta superficie, vamos a hacer como que tratar de dibujar qué está pasando por detrás. Esa línea no va. Ahí.
y que como que pasa, estas son las zonas donde choca, esa línea que voy a remarcar de rojo, esa línea es la intersección de la superficie. Estamos intersectando la superficie, ahí está la intersección de la superficie, esa línea es la intersección de la superficie. Y debo comentar que en esa superficie azul también va a existir otro plano tangente a ese punto que comparten ambos. Y van a existir infinitas rectas que cruzan, que son tangentes a ese punto en la superficie. Esos dos planos, el verde y el celeste, son los que tienen todas las rectas tangentes al punto. Y cuando nosotros juntamos el verde y el celeste, solamente va a existir una línea, una recta, que va a ser tangente tanto en la superficie negra como al azul. Y a la vez va a ser tangente a la línea roja, que es la intersección de las superficies. Es decir, que lo que nosotros obtuvimos, o sea, que lo que nosotros tenemos que hacer ahora es que la recta tangente a la curva de la intersección de la superficie al final es la intersección de los dos planos, del verde y el celeste, es decir, la intersección de los planos que acabamos de calcular. Así que hay que intersectarlo. Tristemente hay que intersectarlo. Y esta intersección se realiza con el mismo método que hicimos más atrás en el ejercicio. No, este me pase. Ejercicio, 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 ejercicio. Aquí está. Mismo que hicimos antes, porque teníamos planos en el ejercicio este de la superficie, la recta y la intersección de los planos. Hay que hacer lo mismo, el mismo procedimiento que antes. Y si os soy sincero, estos son números más grandes, son menos redondos. Y la recta es un cacho sacarla, sinceramente. Aquí vamos a tener un poco más de fracciones. Aquí se los dejo a gusto personal hacerlo, ¿no? El chiste es saberlo hacer, pero da una flojera tremenda. Así que esto queda como, por decirlo así, a mi gusto personal, como una tarea por hacer. La intersección del plano uno con el plano 2. Eso es la solución. Ya resolví un ejercicio con la intersección de planos, pero no quiero ir más allá con esto porque serían como unos 10 minutos de ecuaciones y de resolver un sistema 2x2. Así que me lo voy a saltar. Disculpen, pero es mucha álgebra latosa. Vamos con esto. Calcule la derivada direccional de la función f de x, y, z, que es igual a seno de xy más coseno de y z en el punto tanto, en la dirección normal de la superficie tanto. Este creo que sí, este sí creo que fue el único que mantuve del ayudante original. Creo que sí. Sí, lo copié tal cual. Este fue el ejercicio que sí hice. Me quedan los de la derivada de segundo grado. Ya. Em, para eso, primero hay que ver dos partes, que el ejercicio son dos partes. Primero hay que calcular el gradiente de f, porque que nos piden derivada direccional, sabemos que hay que pedir que tenemos que sacar el gradiente. Y en ese punto. Y el dato del n lo vamos a sacar de la superficie en el punto 1,1. Así que vamos a ir rapidito, primero con la parte de abajo, con el n. De la misma forma de antes, hay que plantear una función que para no ser la misma letra f, vamos a usar g, que abarque toda la superficie S, x cuadrado más xy más y cuadrado más xz más z cuadrado igual 5. Y hay que derivarla respecto a x respecto a y. Esto me va a dar 2x más y más z. G de y me va a dar x más 2y y derivado respecto a z es x más 2z. Ah, x menos, 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 menos. Aquí me equivoqué.
Eso es un menos, ya que el 5 pasa al otro lado. Eso, evaluado en el punto 1,1,1, me va a dar finalmente 4, 3, 3. Así que el vector n es 4,3,3. Su norma es 16 más 9, eso es 18. 18 más 16 es 34 en raíz. Entonces lo pueden desarrollar bien, lo estoy haciendo rápido ya. Y el unitario es 1 sobre raíz de 34, 4,3,3. Finalmente tenemos el unitario, el n unitario. Ahora solamente falta calcular el f. La gradiente de f es tal punto. Entonces para eso vamos a subdividir de nuevo la pizarra. Vamos a tener gradiente f derivado respecto a x va a ser la derivada de seno, que es coseno de lo de adentro, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es i. Eso es regla de la cadena. En una variable, sí. No, es la de antes. Más coseno de y z, pero es independiente de x, así que se va. F de i es coseno de xy multiplicado por x, y aquí va a ser menos seno de yz multiplicado por z. F de z, el primer término se va y va a quedar menos seno de yz por y. Y eso finalmente nos va a dar los resultados. Cuando evaluemos va a quedar eh, coseno, este lo voy a escribir un poquito más chiquito, o sea, para que me alcance bien. Va a ser coseno de x, pero x es 1, y, que es pi medios, por y, que es pi medios. Ahora, coseno de pi medios es 0, así que al final el primer término del gradiente es 0. Porque esto es 0. El segundo, coseno de xy, que es coseno como el de arriba de pi medios, multiplicado por 1. Al final esto es 0. Menos seno de yz. Yz es menos pi medios, menos, o sea, pi medios por menos 1, por z, que es menos 1. Menos por menos es más. Seno de pi medios, seno de menos pi medios menos 1. Y que pueden hacerlo más detalladamente en su cuaderno cuando lo revisen, o pausarlo, mejor dicho. Y el otro es menos seno de y por z. Eso es menos pi medios por y, que es pi medios. El seno de menos pi medios es menos 1, menos por menos es más, va a quedar pi medios. Y ahí tenemos el gradiente. Y finalmente el unitario es multiplicar ese gradiente de f por el unitario. Entonces eh, va a quedar, así que vamos a anotar aquí el final, chiquitito. A lo mejor lo hago acá arriba. Y aquí está la respuesta final acá arriba. Va a quedar 0, menos 1, pi medios, producto punto con 1 sobre raíz de 3,34, 4,3,3. El producto punto entre esos dos vectores, el primer término da 0, el siguiente es menos 3 y el otro es 3 pi medios, más 3 pi medios dividido en raíz de 34. Listo. Ya. Por último, esto lo vamos a ignorar por mientras. Ese será también el ejercicio 3.1 de la ayudantía que realice. Y la derivada, para no hacer lo mismo, tiene la misma idea. La derivada direccional en el punto 2,01 menos 1. En esto, con esta información, nosotros vamos a sacar el gradiente y la dirección normal a la superficie S en el punto 1, menos 1,1 nos va a dar el vector unitario. Y con eso sacan finalmente la deriva direccional. La misma idea que la anterior. Se lo dejo planteado, ya que no tiene ninguna complicación mayor al momento de hacerlo. Ya. Eso creo que es lo que le entra hasta su control. Ahora viene la guinda de esto.
estos dos problemas. Y este tiene la misma idea, o este cuadrito. Este tiene la misma idea, pero es un poco más conocido. Esto algunos profesores lo hicieron. Em, sobre este ejercicio, em, como este requisito, solamente haré este, los otros dos que quedan aquí, este, ay, disculpen, este y el de Laplace, pasando las coordenadas polares, lo dejaré como planteados. Ahora, hagamos este, porque estos ejercicios son largos realmente. Ya. Considera la ecuación tanto. Ahora yo lo voy a reescribir de manera que con mi notación. U respecto a x respecto a x. Menos 2 veces x cúbico. U respecto a y menos u respecto a x es igual a 0. Y como siempre, vamos a derivar respecto a las r, la vamos a derivar respecto al tiro. A x me quedaría raíz de 2x. R respecto a y es 1. S respecto a x es menos raíz de 2x y s respecto a y es igual a 1. Esos son como los datos iniciales y tenemos que comprobar esto, que es decir, u respecto a s respecto a r es igual a 0. Ya, aquí vamos a tener que encontrar u respecto a x. Y respecto a eso vamos a encontrar el respecto a x respecto a x. Y luego el u respecto a y, el u respecto a y respecto a y, y en eso, con esos datos conocidos, vamos a reemplazarlo en la ecuación y con fe, siempre la fe importante, vamos a terminar en esta expresión de aquí abajo. Así que vamos con la fe. Primero que nada, hay que notar que el x y el y dependen del r. El x y el y dependen del, o sea, generan el s. El s depende de x e y, perdón. Esa es la expresión correcta. Entonces nosotros vamos a escribir en una nueva diapositiva, porque no me va a alcanzar acá ni lo como es que va a alcanzar acá, que el x, el y, el r y el s dependen de estos dos. Y por ende el u tiene que estar encima, ya que esa es la variable principal. Ya, ahora vamos a escribir lo que sería la ecuación. Esto por alguna razón termino aquí. No, no está reaccionando. Ya, vamos a escribir acá. U, R, S, X, Y. Chan, 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 chan. Espero que no se esté moviendo esto. Ya, cosa rara. Ya, vamos a escribir U respecto a X, la primera variable. Vamos a tener U respecto a R, R respecto a X, más U respecto a S, S respecto a X. Ya ni siquiera es necesario rayar esto. Ya uno, a esta altura de mi vida, ya lo interiorice. Ya. Eh, Podemos empezar a reemplazar con los datos que tenemos acá. Eso sí, estos datos los voy a copiar porque son bien útiles. Dejarlo aquí cerquita. Así que Rx es raíz de 2x, raíz de 2x multiplicado por UR más SX, que es menos raíz de 2x SX. Eso es UX. Ahora, así como tenemos este, este diagrama, ese diagrama también se puede extender para el UX y el UI. Por ejemplo, si U fuera una función que fuera X cúbica, Y cúbica y Z cúbica, eh, y al final esto, o sea, por ejemplo, esta fuera una función f y este fuera, no sé, x para hacerlo más simple, cuando nosotros derivemos, cuando nosotros derivemos el u respecto a x, esto nos va a quedar una cosita un poquito más complicada, z cúbico, pero a lo que quiero llegar es que este u respecto a x
va a terminar dependiendo del x. Entonces, las dependencias se van a seguir apareciendo aun cuando los derivemos. Y por eso el ux va a tener el mismo diagrama para la regla de la cadena. Si literalmente lo voy a venir y lo voy a copiar y instalar acá. Y para el u respecto a y va a suceder lo mismo. ¿Y eso en qué nos va a servir? Ah, chuta, me equivoqué. Cuando me refiero a x, también va a ocurrir para el x, perdón, para el r y al s. Otro detalle que me equivoqué acá es que es u respecto a s. El que reemplazamos fue sx. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que cuando nosotros hagamos la segunda derivada de u respecto a x, nosotros tenemos un producto acá entre algo que depende de x y u respecto de r, pero u respecto de r también depende de x. Aquí viene un consejo. Yo lo que hago para no enredarme con tantas letras, porque va a quedar una chorrada de letras hacia abajo, se los advierto al tiro, es que yo digo que u respecto a r es mi m. No, perdón, mentira, este es el L. L. Y al otro yo le denomino m. ¿Y eso en qué va a servir? En que yo puedo escribir esta expresión de aquí arribita en raíz de 2x L, esto lo voy a pasar a rojo, L menos raíz de 2x m. Y al menos para mí me ayuda a ordenar un poquito más lo que voy a escribir abajo. Entonces, vamos con lo de abajo. La derivada del primero, raíz de 2x por L, va a ser raíz de 2 por L, más el primero por la derivada de L respecto a x. Y vamos a dejarlo ahí por mientras. Menos la derivada del primero, que quedaría en raíz de 2 por m, y menos raíz de 2x por m respecto a x. Y ahora tenemos que derivar L respecto a x. Y L respecto a x, L respecto a x, vamos a tener que utilizar la regla de la cadena. Va a ser, este término de aquí va a ser, paréntesis, L respecto a R y L respecto a S. Eso, cada uno va a estar multiplicado por R respecto a X y S respecto a X en una suma. Y eso de ahí sería lo que compone esto. Raíz de 2x más raíz de 2L. Y va a ocurrir lo mismo con el otro término, menos raíz de 2m. El m respecto a x nos va a quedar m respecto a r y m, acá muy cerca, m respecto a s. Eso nos va a quedar menos raíz de 2x, paréntesis aquí, m respecto a r, rx más sx. Ya. Yo lo noto así, o sea, lo noto primero en lo rojo, pero más que nada para realizarle la guía, lo que se ha guiado esto. Pero de ahí es cómo proviene esto. Y ahora empezamos a reemplazar lo que sería el Rx y las Sx. Por la parte de aquí, y para eso me voy a ir un poco y voy a copiar y pegar esto, los beneficios del PC. No, no me agarro todo. Ahí está. Control C, control V. Lo pego mal. Ya, pero puedo hacer el control V. Vamos. Ya. Y para poder arreglarlo, o sea, para modificarlo, el Rx y el Rx que aparece aquí, yo lo voy a reemplazar por su valor real, raíz de 2x, raíz de 2x. Y el Sx va a corresponder a ser menos raíz de 2x, menos raíz de 2x. Y ahora lo vamos a desarrollar finalmente. Va a quedar raíz de 2L más raíz de 2x por raíz de 2x va a dar 2x cuadrado, LR, menos, de la misma lógica va a quedar menos 2x cuadrado, LS,
menos raíz de 2m menos 2 veces x cuadrado mr más 2x cuadrado ms. Y finalmente nos va a quedar que reemplazando lo rojo por lo que es real, L, si nosotros lo tenemos derivado respecto a R, nosotros sabemos que el L corresponde a U respecto a R, pero ese R de afuera también se mantuvo. Entonces L respecto a R es U respecto a RR. Entonces nos va a quedar raíz de 2L, que es U respecto a R, por definición, más 2x cuadrado LR, que es URR, menos 2x cuadrado LS. Pero LS es lo mismo que anotar respecto a S de igual L, pero L es U respecto a R. Tenemos ahí la URS, menos raíz de 2M, pero M es US. Esto un poco la tasa, así, me imagino. Pero hay que ser muy cuidadoso con estos cálculos en general, porque son los más en los que uno suele equivocarse. Ya, siguiente, M respecto a R. M respecto a R es lo mismo que anotar el M, que es U respecto a S, y agregarle el R por el cual radiamos. Y eso, hay que notar que es lo mismo, por regla de no me acuerdo quién, que URS. USR es lo mismo que URS. Siempre se me olvida el nombre de quien hizo la regla, esta regla. Entonces, el siguiente término es menos 2x cuadrado URS, para que así solamente tengamos un tipo de estos. Y el último, más 2x cuadrado, y aquí ya les spoileo que este es SS, ya que US, porque M es US, así que ahí está. Me imagino que ya se lo habrán imaginado. Y aquí está la gran expresión para UXX. Largo, ¿verdad? Muy largo. Ahora hay que calcular el otro. U respecto a I. Ya, pero este es más corto. Ya, hay que pensar positivo. Este es más cortito. Eso sí, voy a necesitar todos estos datos. Ustedes si lo hacen ordenadito, en la prueba no se colarán algunos datos. Ahí está. Control C, Control V. No me sirve que sea por ahí. Vamos a borrar lo que no me sirve. Ahí está. Ya. Entonces vamos a calcular U respecto a I para luego recalcular U respecto a I respecto a I. U respecto a I. Por la regla de la cadena, U respecto a I es U respecto a R, R respecto a I, más U respecto a S, S respecto a I. Pero R respecto a I es 1 y S respecto a I es 1, entonces este término se va a 1, este término se va a 1, así que U respecto a I es igual a U respecto a R más U respecto a S. Eso va a ayudar harto. Por nuestra notación, esto es L, este es M y U respecto a I. Entonces U respecto a I va a corresponder a ser L respecto a I más M respecto a I. Y eso, desarrollándolo un poquito, eso nos va a quedar L respecto a R, L respecto a S. Se van a estar acompañados de un R respecto a I, un S respecto a I en suma. Más M respecto a I. Eso va a dar M respecto a R, M respecto a S, multiplicado por S respecto a I, más M por S, M respecto a S, S respecto a I. Pero R respecto a I y S respecto a I al final es 1, así que todos estos términos nuevamente se van a ir a 1. 1, 1, 1. Y nos va a quedar finalmente LR más LS más MR más MS. Y si usan la notación que dejé aquí arribita, si hacen el trabajito, va a quedar URR más 2 veces URS más USS. Ese es el valor de U respecto a I. Este salió rápido. Este salió demasiado rápido. Impresiona.
Ahora, esta expresión de aquí, esta expresión de acá, la vamos a utilizar aquí. Esta expresión de aquí, no, tengo que hacer el lazo con esto. Esta expresión de aquí, y como en la ecuación, vemos que también nos piden u respecto a x, vamos a copiar el u respecto de x de acá. A ver si me deja, lo copié. Control C, Control V acá. Ahí está. Entonces ahora, con estos tres datos, vamos a buscar la ecuación de aquí. Vamos a ver qué sucede con esta ecuación. Ahora, nos dice, al UXX hay que multiplicarlo por X. Entonces a esto le vamos a multiplicar a X por todo. Entonces nos va a quedar raíz de 2X. Esto va a quedar X al cúbico, un X aquí, otro X cúbico aquí y otro X cúbico acá. El U y I vamos a multiplicarlo por menos 2X cúbico. Entonces nos va a quedar todo con un menos 2X cúbico. Este va a quedar como menos 4X cúbico. Y este va a quedar como menos 2X cúbico. Y este va a quedar como menos. Este va a quedar pasar a menos. Este va a pasar a más. Y eso con la finalidad de que sumemos todo. Porque al final esto va a ser primero sumado con este, sumado con este. Y sumar es casi sencillo. Ahora vamos comparando. Ya, ¿qué tiene el URR? Vamos con eso al tiro. El menos 2x cúbico URR también aparece acá. 2x cúbico URR menos 2x cúbico URR. Se cancelaron. Se cancelaron. Vamos a tener raíz de 2x UR menos raíz de 2x UR. Se canceló. Se canceló. Después, ¿cuál más? Aquí. Raíz de 2x US. Y raíz de 2x US. Negativo. Se anuló. Se anuló. Cuando nosotros sumamos todo esto, porque estamos sumando cada uno de estos términos. Sumando, 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 sumando. Vamos a tener también US. Raíz de 2x cúbico US menos 2 raíz cúbico de US. Se anuló. Y finalmente nos va a quedar menos 4x cúbico menos 2x cúbico menos 2x cúbico de URS. Eso va a dar, tristemente, sí nos va a dar un verdadero valor. Menos 2x cúbico de URS. ¿A qué tiene que ser igual esta suma? Tiene que ser igual a 0. Esto al final es que x cúbico URS es igual a 0. El x puede pasar al otro lado, ya que lo que nos importa es que URS es igual a 0. Y esto de aquí es lo que al final teníamos que demostrar. Eso ha sido la ayudantía. Un like por haberme hecho un montón de ejercicios de golpe. Así también me indica que les sirve esto para poder repasar. Les dejo varios ejercicios para que se los planteen ustedes. Este es el de la ayudantía real, que es este con la Plus. Y, y el ejercicio planteado, bueno, dejé dos ejercicios planteados. Este y el de esta ecuación. Este es largo también, está bien largo, pero es lograble. Así que con eso los dejo, chicos. Nos vemos.